Mucho gusto saludarte, mi querido hermano, mi querida hermana. Es para mí un grato honor de nuevo hoy, segundo día, poder compartir contigo el mensaje de vida, el pan de salvación. Dios tiene para ti y para mí una palabra de gracia, una palabra de fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarte para que vayamos de nuevo a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 12. Dice la poderosa palabra de Dios, Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quisiera usar como título en esta serie, bajo el tema de hoy, por fe en su palabra. Con esa palabra en el corazón le voy a invitar para que vayamos a Dios en oración. Eterno Padre y poderoso Dios, en esta hora venimos a ti en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vida será alcanzada, un corazón será bendecido, una familia será reconstruida por el poder de tu palabra. Oh Señor Dios, necesitamos el auxilio, la unción del Espíritu Santo que se mueva en todo el territorio de la conferencia del sureste y más allá, Señor. Muévete en la Florida, muévete en Atlanta, muévete en Tennessee, muévete en Carolina del Norte, del Sur, en New York, en Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, Señor. Muévete en esta hora, tocando, restaurando vidas en el poderoso nombre de Jesús. Une mi corazón y mis labios para trazar tu palabra en esta hora. En el nombre más precioso lo pedimos, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Tuve la bendición y la oportunidad de crecer en el campo. Mi padre hasta el día de hoy tiene una plantación de cacao. Siendo un niño, recuerdo que llegó una plaga de ratones que invadió toda la plantación de cacao. Mi padre, mirando el cuadro, fue a la ciudad y compró un veneno para matar a los ratones, matar y exterminar la plaga de ratones. Y compró un veneno que en la República Dominicana le llaman 3 pasitos. 3 pasitos porque el que se lo come, el que lo toma, da 1, 2 y 3, ¡brum! Ahí mismo cae muerto. Sí, Señor. Entonces compró ese veneno, tomamos un caballo y nos fuimos a la finca, nos fuimos a la plantación. Allá mi papá tomó un racimo de bananas, un racimo de guineos, y guineos bien maduritos. Entonces tomó un cuchillo y hacía una cortada por el medio del banano, por el medio del guineo, y allí le echaba el 3 pasitos. Recuerdo la imagen, y allí preparaba un guineo, 2 guineos, 3 guineos, y estamos allí ya preparando varios guineos. La intención era colocarlo en el tronco de cada planta de cacao, y venía el ratón, se encontraba con la comida, se encontraba con el banano, se lo comía, y ahí 3 pasitos y moría. En un descuido, el caballo en el que andábamos se pegó un bocado de 2 bananos llenos de veneno. Cuando mi padre ve este cuadro, me dice: hijo, vamos a orar. Caímos de rodillas allí en medio de la plantación, y mi papá comenzó a clamar y recitaba las palabras que dicen: clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, difíciles y ocultas que tú no conoces. Y decía: Señor, tu palabra dice que hay poder en tu nombre, tu palabra dice que tú nos vas a enseñar cosas grandes, y ese animal inocente, ese animal que no tiene la culpa, pedimos que
que ese veneno sea neutralizado en el nombre de Jesucristo. Mi querido hermano, quiero decirte que ese animal todavía hoy sigue caminando. Ha dado más de 3 pasos, porque hay poder en reclamar las promesas, en reclamar la palabra de Dios. Sí, Señor, séquese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. El día de ayer el apóstol nos enseñó que una fe correcta traerá reposo a nuestra alma. Aprendimos que cuando escuchamos el evangelio y creemos al evangelio, la palabra de salvación, en consecuencia vivimos una vida de reposo. Hoy el apóstol nos quiere llevar a una dimensión más profunda. Hoy el apóstol nos quiere llevar a una dimensión más alta. Es a saber que cuando nos aferramos por fe a la palabra, cuando creemos a esa palabra de salvación, a esa obra de Dios en nuestras vidas, esa palabra se convierte en una arma que es como una espada de doble filo, que corta a la derecha, corta a la izquierda, corta de frente y corta detrás. Alabado sea el nombre del Señor. Es una arma que tú puedes usar en las situaciones más difíciles de la vida. No importa la situación, esa palabra es como una espada que corta todo vicio, toda atadura. No importa si está metido en drogas, no importa si está metido en ataduras de pornografía, no importa si está metido en depresión, en tristeza profunda del corazón. Esa palabra llega y corta a la derecha, corta a la izquierda. No importa la crisis que esté viviendo, toda oscuridad de las tinieblas es cortada por esa palabra. Todo desánimo, sí, Señor, y sobre todo toda incredulidad, cuando esa palabra se levanta y es tomada por la mano de la fe, milagros y prodigios suceden en el nombre de Jesucristo. Esa fue la experiencia que Israel no pudo vivir. Sin embargo, tú y yo podemos vivirla hoy. No tenemos que repetir la experiencia de Israel, cuyo fracaso por dejar de lado esa espada, por desconfiar de la palabra de salvación, esa espada que trae el respaldo del evangelio de salvación. Sí, mi querido, porque detrás de toda historia que está en esta palabra, detrás de todo versículo, detrás de todo capítulo, detrás de todo relato que está en esta palabra, se esconde la obra de la salvación, se esconde el plan de redención, se esconde la obra de la cruz de Cristo. Por eso esta palabra es poderosa, porque trae el respaldo de que detrás de todo está el mensaje de redención, el mensaje que dice que Cristo te liberó, que Cristo te redimió y que Cristo también te va a entrar por las puertas perdidas de la ciudad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, mi querido hermano, por eso bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema, tú puedes creer a esa palabra. Puedes pelear contra toda obra de las tinieblas. A propósito, el apóstol San Pablo ya lo dijo a los Efesios en su capítulo 6, versículo 17, cuando él dijo que la palabra es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. En otras palabras, la herramienta que el Espíritu utiliza para pelear, es la herramienta que el Espíritu Santo toma para pelear, es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, mi querido hermano, alguien se preguntará: pastor, ¿cree usted que yo puedo confiar en esa palabra? ¿Cree usted que yo puedo confiar en esa escritura, en esas promesas? Pastor, ¿usted cree que yo en mi desempleo, en la situación que estoy enfrentando, que ya me echaron del trabajo por esta situación de esta pandemia, pastor, ¿cree usted que yo puedo poder confiar en esa palabra cuando tengo un hijo que está enfermo de coronavirus o mi mamá ya murió? Mi querido hermano, quiero decirte que tú puedes creer, que tú puedes tener fe en esa palabra. Permíteme decirte que hay antecedentes que hablan
que confirman que tú y yo podemos confiar, poner fe en esa palabra. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero, mi querido amigo, mi querido hermano que está allí en la Florida, mi querido amigo, hermano que está en algún lugar del mundo. Me refiero a que esa palabra dio la orden y existieron todas las cosas. Estoy hablando, escucha esto, que en el libro de Salmos capítulo 36 versículo 6 dice lo siguiente: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Gloria a Dios. Me está diciendo que por la palabra del Señor, la palabra de Dios, fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca todas las estrellas. El apóstol Pablo también nos avanza un poco más en ese antecedente de la palabra de Dios en su capítulo 11 versículo 3 de Hebreos. Dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mi querido, estamos hablando de que por la palabra de Dios se creó el universo. Él mandó y existió. Él dio la orden, dijo sea la luz, y fue la luz. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? Permíteme decirte algunos detalles del universo. Dicen los astrónomos que nuestra Tierra ante el Sol es como del tamaño de una cabeza de alfiler. El Sol es como el tamaño de una pelota de basquetbol. ¿Sabe lo que significa eso? Dicen los astrónomos que para llenar el Sol se necesitan 1.200.000 planetas Tierra. 1.200.000 planetas Tierra. Y para cruzar el Sol de manera lineal se necesita 112 planetas Tierra. Mira, si la Tierra es grande, que tú desde el Pacífico al este necesitas 6 horas solamente viajando en este país, de California a la Florida, 6 horas en un avión. Y eso es un pedacito de la Tierra. Imagínate entonces la Tierra completa, pero ve más allá. Para llenar el Sol, 1.200.000 planetas Tierra. Es grande el Sol, inmenso. Pero ahora amárrate los cinturones. Escucha esto. Hay una estrella, la estrella de Antares, que es 600 veces más grande que el Sol. Gloria sea el nombre del Señor. Mi querido, de lo que estamos hablando es que la palabra de Dios creó todo eso por la orden de su voz, de su palabra. Esta mañana vi una noticia en la prensa donde presenta un estudio que hizo la Universidad Nacional de Australia, y ellos acaban de encontrar un agujero en el universo. Escucha esto: un agujero en el universo que es 34.000 millones de veces más grande que el Sol. 34.000 millones de veces más grande que el Sol. Todo eso, todo ese vasto universo fue creado por la poderosa palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿puedo yo creer a esa palabra con esos antecedentes? Claro que sí. Mi querido, pero el gran problema es que nosotros, usted y yo, creemos a cualquier palabra. Y tenemos ciertas dificultades para creer a la palabra de Dios. Ejemplo: tú vas al médico porque está enfermo, y el médico te da la receta y te dice: amigo, usted va a comprar esta medicina. De inmediato tú vas a la farmacia, y si no tiene el dinero lo toma prestado, y si no lo consigue, vende lo que sea para comprar el medicamento, porque te lo dijo ¿quién? El médico. Si tú vas al mecánico porque el carro se descompuso y el mecánico te dice: compre esta parte, compre esta pieza, ¿qué tú haces?
le obedece al mecánico. Tú no discutes y dices, no Señor, no es eso, es esta otra cosa. No, usted lo compra. ¿Por qué? Porque tú le crees a la palabra del mecánico. Te subes al avión y el piloto dice, llegamos en 40 minutos, estamos aterrizando. ¿Te pones tú a discutir con el piloto? No, ¿quién dijo eso? Es en 2 horas. No, tú le crees a la palabra del piloto. Y si eres capaz de creerle al médico, de creerle al mecánico y al piloto, ¿por qué no creerle a Dios? Ahora escucha esto. El asunto, el meollo de este asunto es que cuando tú crees a la palabra de Dios, tú podrás sostenerte en reposo, en paz y confiado aún los momentos más difíciles. La palabra de Dios se va a levantar como una espada para tú enfrentar, repito, toda adversidad de la vida. Sí, por eso Jesucristo dijo que Él compara al hombre que escucha su palabra y la pone en práctica como aquel que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron las crisis, cuando vino el coronavirus, cuando vino el desempleo, cuando vino la crítica, cuando vino el desánimo, cuando vino la tristeza, esa casa permaneció de pie. Gloria a Dios, porque se sostuvo en la palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sí, mi querido hermano. Pastor, pero es que usted no me está entendiendo, alguien dirá. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que usted no se imagina mis cargas, mis luchas, mi decepción de la vida. Usted no se imagina, pastor. Yo no voy a la tienda, alguien me puede decir, con las promesas de Dios. Pastor, yo tengo que ir con papeleta, con dinero. Tengo que ir con dinero, no con promesas. Permíteme hoy presentarte un cuadro práctico de lo que significa creer a la palabra de Dios, poner fe en su palabra y su palabra levantarse como una espada, cortando y levantando y arreglando las cosas aún los momentos más extremos. La Biblia me gusta porque la Biblia no es teoría. La Biblia es práctica. La Biblia no se queda con historias fantasiosas, nos habla de cosas reales que han vivido otros y están allí escritas para una inspiración de tu corazón y mi corazón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, nos presenta allí un relato que me deja pasmado, me deja impactado, me deja tocado. Y yo quisiera compartirlo contigo en esta hora. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice el texto: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Verso 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Escucha lo que está diciendo el texto. Samaria, pueblo de Dios, está encerrado. Pueblo de Dios está bajo un encierro, no hay salidas. No hay salidas ni a la derecha, no hay salida a la izquierda, no hay salida al frente, no hay salida detrás. Porque los sirios le han puesto un embargo, le han puesto un sitio. Nadie puede entrar a la ciudad ni nadie puede salir. Imagínate el cuadro. Dice el texto que hubo una gran hambre. Está hablando en un superlativo, gran. Entonces el escritor comienza a descifrar lo extrema de la situación. Y él dice, miren, era un cuadro tan terrible que una cabeza de asno se estaba vendiendo por 80 piezas de plata. Eso, trayéndolo al tiempo de hoy, es igual a $176. Una cabeza de asno que, de acuerdo a los expertos, dice que es una parte del cuerpo del asno que tiene muy poca carne, y mire el precio que tenía. Pero aún más dice que una cuarta parte de un cat de estiércol de paloma costaba 5
piezas de plata. Trayéndolo hoy son $11. Era una situación extrema. Algunos debaten si ese estiércol, esa paloma era para comérselo o era para encender fuego. Bueno, el punto es que se estaba comercializando estiércol. ¿Tú me puedes entender el cuadro? Esto es más extremo que lo que estamos viviendo hoy, ¿sí o no? Claro que sí. Pero escucha bien, lo extremo o lo sumo extremo, lo extremo de lo extremo es el cuadro que sigue a continuación. Una madre le dice a la otra, ¿sabes qué? Vamos a comernos hoy a tu hijo y mañana nos comemos al mío. ¿Cómo? Yo no sé si estoy hablando para un padre, una madre, pero la cosa más difícil es este cuadro. ¿Serías tú capaz de comerte a tu hijo en una situación extrema? Así estaba Samaria. Y dice la palabra que se comieron a ese niño. Lo tuvieron que matar, lo tuvieron que pelar, cocinarlo. Ponte en los zapatos de esas mujeres y comérselo, su propio hijo. El hijo de sus entrañas. Y dice la escritura que al día siguiente, cuando van al turno de la otra señora a comerse, a matar a su otro, al hijo de la otra, ella no quiere. Y en ese mismo momento el rey de Samaria está caminando por las murallas, por los muros. Es como aquel cuadro de un hombre líder del pueblo, líder de la tierra de Samaria, que ve el cuadro, que ve la desolación y sale buscando un aire, buscando respirar, buscando salir de esa situación, pensar cómo pueden salir de este encierro. Y mientras va caminando, escucha el pleito de estas dos mujeres que están discutiendo que tú me hiciste una promesa y ahora después que nos comimos a nuestro hijo, no quiere que nos comamos al tuyo. Y el rey que escucha dice, ¿qué es lo que sucede? Y cuando le cuentan la historia, dice que el rey rasgó su vestido en demostración de su indignación, de su impotencia. Y el rey dice, mañana, si Eliseo no obra, no hace algo, yo le voy a cortar la cabeza. Escucha bien esto, siempre que estamos en problemas, tendemos a culparnos. Esa es una de las situaciones más terribles del encierro. De un encierro cuando no nos refugiamos en la palabra, cuando no buscamos la espada de doble filo de la palabra de Dios, comenzamos a culparnos. Y he visto familias estables, familias bonitas, que cuando vino la prueba comenzaron a culparse. No, que tú eres el culpable, no, que eres tú. La esposa culpaba al esposo, el esposo a la esposa, los hijos al papá, el papá a los hijos. Y todo se torna en una confusión, en un pleito, en una situación tensa. Las estadísticas nos dicen que hoy es cuando más pleitos de familias hay. La policía no soporta de tantas llamadas, familias peleándose porque en tiempo de crisis, en tiempo de encierro, cuando no hay sostén en la palabra de Dios, no hay reposo. Y como no hay reposo, hay desespero. Y como hay desespero, comenzamos a culparnos y a acusarnos. No es tiempo de acusación, no es tiempo de pleito, familia. Es tiempo de refugiarnos en las promesas poderosas de Dios, que son como espada de doble filo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ah, mi querido hermano, el profeta es llamado. Y ahora quiero que me permitas, en este tramo final de este mensaje, presentar 3 puntos que sobresalen de esta escena que viene a continuación. 3 puntos que quiero llamar tu atención. Número 1, en medio del caos y la crisis, Eliseo está sentado en su casa. Mira el texto. Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 32 dice: y Eliseo estaba sentado
en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Mira el cuadro. Mientras el rey está desesperado caminando, moviéndose por las calles de Samaria, una señal de angustia, el profeta de Dios y los hombres de Dios que creen en la palabra, que creen en las promesas de Dios, están sentados. Una señal de reposo. Esto trae un mensaje grande. Esa línea, ese párrafo no está allí escrito, hermano y hermana, por casualidad. El Espíritu Santo quería dar una enseñanza. El Espíritu Santo nos quiere decir que en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, Dios espera que tú estés sentado, que tú estés sentado en señal de paz. Cuando hablo de sentado, no me refiero a lo físico, a sentarte en una silla. Me refiero a algo más allá. Tú puedes estar sentado y aún acostado en tu cama y estar desesperado, pero cuando tú estás confiado en la palabra, tú estás descansando. Tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El segundo punto que quiero que podamos mirar en esta hora, en esta escena, es imposible disfrutar de las promesas de Dios cuando no se crea la palabra de Dios. Es imposible. Cuando Eliseo viene con la promesa y le dice al rey: mira, rey, mañana habrá comida. Esto no va a seguir así. Mañana hay solución. Y yo tengo que decirte a ti, querido amigo, que está allí en la Florida, que está allí en Tennessee, que está allí en Atlanta, en Dominicana, en Dios, en su palabra siempre hay un mañana. Hay un mañana de bendición, hay un mañana de restauración. La noche no siempre será oscura. Y a propósito, cuando más oscura está la noche, es porque muy pronto está por amanecer. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios trae una promesa. Le dice: mañana habrá abundancia de comida. Y entonces dice la escritura en Segundo de Reyes capítulo 7 versículo 2, dice: y el ayudante personal del rey replicó, le contestó y le dijo: no me digas. Oye cómo ese bárbaro le responde al siervo de Dios: no me digas. Como decir, y es fácil, como dicen allá en Santo Domingo, y es fácil. Aún dice: si el Señor abriera ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Oye eso. Pues lo verás, le dijo el profeta, con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Es imposible disfrutar de las promesas de Dios cuando no se crea la palabra, mi querido. Es imposible. Este hombre, si lees la historia completa, te darás cuenta que cuando el milagro se da, cuando la promesa se cumple, cuando la palabra que dio Dios por Eliseo al rey y al pueblo, que apareció la comida en el campamento de los sirios, porque los sirios dejaron todo. Y ahora te voy a decir qué pasó. Cuando el pueblo sale despavorido, desesperado a buscar la comida, ese ayudante del rey está en la puerta y viene en la multitud de gente y dice que lo tumbaron y cayó al suelo, y cuando cayó al suelo lo pisotearon y allí murió, conforme a la palabra que Dios había dado también. Mi querido hermano, cuando yo no creo, cuando no tengo fe en su palabra, puedo ver cómo Dios obra, pero no disfruto de la bendición que Dios está obrando. Número 3, escucha esto: la palabra de Dios trasciende a las circunstancias. Las circunstancias más difíciles, más oscuras, más terribles, la palabra de Dios se sobrepone a ellas. No importa lo que sea.
Si es físico, emocional, espiritual, económico, financiero, no importa la índole, la palabra de Dios se sobrepone a cualquier circunstancia adversa, aun cuando parece imposible. La palabra de Dios dice que había 4 leprosos fuera de Samaria, y ellos dijeron: ¿qué hacemos aquí? Si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, porque ya ni basura tiran del pueblo, porque ya la gente hasta la caca de paloma se comían. Tú me puedes entender. Y ya ni basura tiraban de donde ellos sacaban su comidita. Y ellos dicen: bueno, si nos quedamos aquí nos morimos también. Y si no nos morimos de hambre, nos morimos de lepra. Vamos al campamento de los sirios, porque allí quizás nos den una oportunidad. Y si nos matan, nada perdemos. Al fin empatamos. Salen, y mientras van caminando, llegan al campamento de los sirios y se dan cuenta que no hay nadie en el campamento, que todas las tiendas, los almacenes de todo ese ejército está sin nadie, lleno de comida: trigo, cebada, uvas, manzanas, leche, queso, etcétera. Gloria a Dios. Porque los sirios habían escuchado. Yo puedo imaginar que esos 4 leprosos, cuando iban caminando, los sirios lo interpretaron como un gran estruendo de un ejército grande que venía. ¿Tú me puedes entender? Porque Dios hace las cosas imposibles. Cuando Él quiere hacer un milagro, Él usa lo que aparentemente no es posible. Mientras esos leprosos iban caminando, los sirios escucharon un gran estruendo y dijeron: eso es un ejército que la gente de Samaria contrataron y vienen contra nosotros, vámonos de aquí. Y salieron disparados y dejaron todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Las promesas de Dios son fieles y trascienden a toda circunstancia. Solo necesita que alguien tome fe y tome esa espada, esa palabra, y camine en el nombre de Jesús, y pueda pelear contra toda adversidad, contra toda oscuridad, en el nombre de Cristo. Recuerdo la experiencia de una señora en Oregon. Esta señora fue diagnosticada por el médico con el siguiente mensaje, el siguiente resultado. Le dijeron: le quedan 3 meses de vida. Esta señora creyente, cristiana, fue a su casa, tomó su Biblia y comenzó a escribir en pedazos de cartulinas, pedazos de cartón, de papel duro, promesas bíblicas. Y comenzó a poner esas promesas en diversos lugares de su casa. Promesas de fe, promesas de esperanza, promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de Dios. Y fue a la sala, puso promesas. Fue a la recámara, puso promesas. Pegó promesas en la nevera, pegó promesas en el comedor, pegó promesas en todo lugar, en el baño, en el espejo, donde quiera que se movía en la casa, habían promesas escritas. Y esta mujer, mientras caminaba, ella veía esas promesas y las reclamaba y decía: Señor, yo me amparo a tus promesas, yo creo a tu palabra. Gloria a Dios. Mi querido hermano, ella notó que la gente, cuando la llamaba, se despedía de ella y le decía: ay, pobrecita hermana, nos da pena con usted, lamentamos la situación, la estoy llamando para orar con usted. Pero al fin del día era como una despedida. Y ella dijo: estas llamadas son con buenas intenciones, pero me están contradiciendo lo que yo estoy creyendo. No voy a tomar otra llamada. Y a propósito, dejó de ir hasta la iglesia, porque cada vez que iba salía más desanimada. Porque hay gente en la iglesia que, como no creen, al igual que Israel, que no cree a la palabra, mira la palabra y no cree a las promesas, porque creen que eso es un asunto antiguo. No, mi querido. Ella dijo: no voy a ir, porque cada vez que voy lo que hace es que me desaniman. Pasaron 5 meses y a los 5 meses el médico cabecera le llamó y le dijo: quiero verte
porque no puedo creer que todavía está viva. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder cuando tú te aferras a las promesas de Dios. Hay poder cuando tú tomas esa espada en el brazo de la fe y dices: Señor, yo me levanto en el nombre de Jesucristo y voy a creer a tu palabra, voy a creer a tu palabra. Séquese la flor, séquese la hierba, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, nunca, nunca, mi querido hermano allí de la conferencia del sureste, nunca pasarán. Su palabra es fiel y verdadera. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quieres tú creer a esa palabra? ¿Quieres tú comenzar a confiar en esa palabra? No importa la adversidad, no importa los problemas. Hoy es el día para que tú te atrevas a creer, para que tú te atrevas a confiar. Solamente da un paso de fe y dile: Señor, yo quiero aferrarme, quiero poner mis manos en esa espada que va a cortar los momentos y las situaciones más difíciles de mi vida. Dame reposo, Señor, dame paz al confiar y poner fe en tu palabra. Si ese es tu deseo, yo te voy a invitar ahora mismo para que tú en tu teléfono o en tu computadora escriba y diga: yo tomo la espada de la palabra. Di: yo tomo la espada de la palabra en el nombre de Jesús. Quiero que escriba ahora mismo en el nombre de Cristo. A tú que está allí en Nueva York, que está en New Jersey, que está en Atlanta, en la Florida, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del territorio de tu conferencia, llama o ponga ahora mismo en tu teléfono, en tu computadora: yo tomo la palabra, tomo la espada, yo tomo la espada de la palabra de Dios en fe en el nombre de Jesús. Ponlo allí, escríbelo: yo me aferro a la espada, yo me aferro a la palabra de Dios como espada en el nombre de Cristo. Yo pongo mi fe en esa palabra. Si así es, ahora mismo escribe. Y vamos a estar recibiendo y creyendo a esa declaración de fe en el nombre de Jesús. Yo tomo la espada en fe en el nombre de Jesús para pelear contra toda adversidad, contra todo lo negativo en este tiempo difícil y aún los tiempos que vendrán. Si así es tu decisión, si así es tu declaración, te voy a invitar que ahí donde tú estás te pongas de pie en el nombre de Cristo y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque el Evangelio, la obra de la cruz, respalda esta historia antigua. Respalda esta palabra, Señor. Oh, bendito Padre, queremos pedirte perdón por las veces que hemos vivido despreciando, dudando de esta espada. Danos la capacidad de no repetir la historia de Israel, sino tomar tu palabra cual espada de doble filo, de tal manera que vivamos reposados en Jehová, que estemos sentados en los lugares celestiales que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero poner en tus manos cada hermano, cada amigo que ahora mismo ha escrito esa declaración de fe, que ha escrito diciendo: yo tomo la espada de la palabra y en fe en el nombre de Jesús. Señor, ese hermano, esa persona que ha escrito, Señor, confirma esa declaración en el nombre de Jesús. Levanta su ánimo y que en tu nombre la gloria de Dios sea derramada y manifestada en su vida y en su familia. Gracias por tu bendición. En el nombre más precioso lo pedimos, que es el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.